Estamos en el capítulo de infectología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Revaleti. Y bueno, nos han pedido esta vez revisar un tema que es de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, ¿no? Acá en el tema de infecciones nosocomiales, lo más importante obviamente es la infección urinaria y la neumonía, ¿no? Obviamente podemos hablar pues de cualquier tipo de infección nosocomial, ¿no? Artritis, ¿no? Pero digamos que la frecuencia es muy bajísima pues, para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, saber que en cuanto a infecciones nosocomiales, digamos que la prevalencia siempre va mayormente para la infección urinaria, ¿no? He visto, digamos, algunos estudios, sobre todo en el extranjero, que ponen ya la infección respiratoria como la principal, pero yo creo, sinceramente, obviamente porque estamos acá en Perú y a veces las preguntas son generalmente de acá, y en general, tienen que ustedes considerar que la infección urinaria es la más frecuente, ¿no? Seguido pues de la infección respiratoria, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la primera, la neumonía intrahospitalaria, que les va a servir bastante porque acá no es solo pues cosa de que ustedes sepan las cosas para el examen, sino también para saber qué hacer en el hospital, ¿no? Cuando ustedes tengan ante un paciente así. Miren ustedes, esta es la clasificación de neumonía, ¿ya? Asociada a ya sea comunidad o ya sea intrahospitalaria. Y justo acá también hay una divergencia, ¿no? Por ahí he visto algunas preguntas antiguas en la cual consideran a la neumonía hospitalaria, digamos, cuando el paciente recién ha pasado 3 días en el hospital, ¿no? Y ustedes van a ver ahora que se considera, ¿no? 2 días, hace ya tiempo, en verdad, no sé por qué es una pregunta así. Bueno, entonces, hablando de esto, neumonía adquirida en la comunidad se refiere a la neumonía que ocurre, el paciente está fuera del hospital, obviamente, y que no cumplen los criterios que vamos a hablar ahora. Esa es la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía hospitalaria es aquella en la cual el paciente ya tiene más o igual, ¿no? 48 horas después de la admisión del hospital, ¿no? Y el paciente con neumonía asociada a ventilador es aquel paciente que tiene más de 48 horas de haber intubado, ¿no? Tiene intubación endotráquea. Existe también la neumonía asociada a servicios de salud. Neumonía asociada a servicios de salud se le llama, ¿no? Asociada a servicios de salud, que es un paciente, perdón, que si bien es cierto, no estaba en el hospital, pero tiene uno de los siguientes criterios para riesgo de infecciones bacterianas resistentes, digamos, ¿no? En este caso, hospitalización más de 2 días en una unidad aguda en los últimos 3 meses. Vive en una residencia en la cual hay cuidadores, ¿no? De tipo de larga duración, personas, como les digo, ¿no? Enfermeros, cuidado de enfermería. Terapia antibiótica ha recibido entre el último mes de enfermedad. Que recibe hemodiálisis, también es un criterio. Que recibe algún tipo de infusión, ¿no? En casa o tiene algún tipo de herida, digamos, UPP que requiere tratamiento. Y si tiene un paciente, un familiar que tiene infección debido a agente resistente. Entonces, esos son los criterios para considerar un paciente en neumonía asociada a servicios de salud, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que este paciente se considera, más o menos se trata como si fuera una neumonía nosocomial. Esa es la mayor diferencia. Ahora, ¿qué factores son de riesgo para que el paciente adquiera una neumonía en el hospital, ¿no? Obviamente hay factores intrínsecos, ¿no? Que el paciente sufra ya EPOC, que tenga otras enfermedades pulmonares, enfermedad del sistema nervioso central, puede ser Guillain-Barré, etc. Enfermedades neuromusculares, diabetes mellitus, insuficiencia renal. Si el paciente fuma, ¿no? Tiene algún nivel de alteración de conciencia que le permite adquirir mayormente gérmenes, coma, sinusitis, traumatismo encefalocraniano por lo mismo del estado de conciencia, malnutrición, etc. Factores extrínsecos al paciente, ¿no? La presencia de traqueostomía es ya, digamos, una fuente de infecciones, ¿no? Aerosoles. Hospitalización prolongada en el paciente, si el paciente ya tiene antibióticos por larga data y más aún si son inadecuados. Si el paciente recibe citotóxicos, corticoides, sedantes o antisecretores también le predisponen. Si recibe nutrición enteral también es una fuente de infección, digamos, ¿no? Cirugía toracoabdominal, obviamente transfusión de más de 4 hemoderivados, el paciente usa sondas nasogástricas, mal control de la infección, etcétera, ¿no? Para que el paciente tenga un patógeno en el hospital, pero que sea multiresistente, factores de riesgo. Antibiótico en los últimos 90 días que le ha recibido,
Ingresos 5 días o más en los 90 días previos a algún hospital. Frecuencia elevada de resistencias antibióticas en la comunidad. Si ya en la comunidad hay resistencia, también. Presencia de factores de riesgo para neumonía asociada a servicios de salud, que hemos hablado. Enfermedad inmunosupresora y o tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, obviamente también existen factores de riesgo específicos para algunos gérmenes. Eso es lo que también les van a preguntar, ¿no? En el IH, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, si está MUSI, corticoides, ¿no? Tratamiento antibiótico y enfermedad pulmonar estructural. Eso es importantísimo, ¿ya? O sea, si el paciente ya tiene una enfermedad pulmonar estructural, el paciente, digamos, tenemos que considerar prácticamente que puede estar colonizado o infectado por pseudomonas. Por ejemplo, un caso de fibrosis quística, ¿no? Ya, así se ve bastante, ¿no? Fibrosis quística, pseudomonas. No estafilococo, no pseudomonas. Estafilococo aureus, traumatismo encefalocraneano, obviamente, diabetes, insuficiencia renal, ¿no? Estreptococo neumonía, si yo soy previo a antibióticos, contacto con niños, obviamente. Legionela, alta dosis de corticoides también está llegado. Y neoplasias, sobre todo las hematológicas. Anaerobio, cirugía abdominal reciente o aspiración, ¿no? Que tú la has presenciado. Miren ustedes, esta es una data sobre principales microorganismos aislados en neumonías asociadas, en este caso ventilación, ¿no? Pero obviamente tenemos acá los mayores que también son NIH, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, 27%, Acinetobacter, 27%, Stenotrophomonas maltófila, es un germen que cada rato nosotros lo vemos en el hospital, 8%, Candida, Klebsiella, etc., ¿no? Entonces, en las neumonías intrahospitalarias el espectro cambia bastante, ¿no? Como les digo, sobre todo en las neumonías intrahospitalarias tenemos a los bacilos gram negativos, ¿no? También les preguntan en el examen, ¿no? Causa frecuente de neumonías intrahospitalarias, bacilos gram negativos. Estreptococo neumonía hemos dicho, EPOC, factor de riesgo, tabaquismo, antibiótico y niños, ¿no? Germen estafilococo sensible, pacientes jóvenes que han sufrido golpes, traumatismos neuroquirúrgicos, y los meticilinos resistentes si han usado corticoides previos, antibióticos previos, EPOC o ventilación mecánica pues muy prolongada, ¿no? Medidas recomendadas para la prevención de la neumonía. O sea, obviamente la neumonía nosocomial es una entidad que pues podría prevenirse, ¿no? Si el hospital, en general todos nosotros hiciéramos, digamos, actitudes buenas, digamos, ¿no? En cuanto a la infección hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La desinfección de manos es un paso importante. No sé si por ahí les vi alguna vez, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de, digamos, evitar infecciones hospitalarias, ¿no? Lavado de manos, desinfección de manos, ¿no? Extubación, obviamente monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos. Retirar al paciente una sonda, retirar un tubo es beneficiarlo, ¿no? Obviamente aspiración de secreciones subglóticas también. Que el paciente esté semiacostado a 30 grados, no totalmente echado, también es un ¿no? buen síntoma. Medidas adicionales también, que el tubo endotraqueal sea recubierto con algún tipo especial para que no pueda ser contaminado, descontaminación oral con clorexidina, que habíamos hablado en sepsis, ¿verdad? Descontaminación selectiva del tracto digestivo, etcétera, ¿no? Para hacer digamos, la evaluación de un paciente con neumonía intrahospitalaria, obviamente yo me guío de síntomas y signos, ¿no? O sea, si tengo un paciente que está en el hospital y me empieza a tener desaturación, disnea, fiebre, ¿no? Alteración del estado sensorio, lo examino, le ausculto que tiene crépitos o tiene, digamos, soplos tubáricos o síntomas de condensación, entonces yo sospecho una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Le tomo una radiografía y tengo que ver obviamente la presencia de un infiltrado nuevo que el paciente no tenía, me hace el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, pero digamos como hay unos pacientes en general que son difíciles de saber si tiene realmente, digamos, neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque el paciente pues que ya viene, primero que ya viene con una neumonía, ¿no? Infectado, viene con insuficiencia cardíaca, entonces hay signos que nos pueden confundir, ¿no? Para eso, digamos, se ha creado una escala que es la CPIS, el CIPS, que es Clinical Pulmonary Infection Score, ¿no? Entonces, este de aquí cuenta con estos parámetros que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, secreciones traqueales, ¿no? 0 ausentes, una si los tiene pero no son purulentas, y 2 si son abundantes y purulentas, ¿no? Infiltrado nuevo, ¿no?
difuso o localizado, ¿no? Dependiendo. Si es un infiltrado difuso, obviamente como que a veces no puede ser otra cosa, por eso lo ponen un puntaje 1, ¿no? Temperatura, normal, 0. Si es más de 38 o menos de 30, debería ser 36,5, 1. Si es menos de 36 o más de 39, 2. Leucocitos normales, 0. Menos de 4.000 o más de 11.000, 1, ¿no? Si aparte de eso tiene bandas más del 50%, también 2. PAFI normal, 0, ¿no? Y si tiene un PAFI menos de 240, sin síndrome de respiratorio, 2. Microbiología negativa, 0. Y si obtenemos algo, un cultivo, un gram positivo, 2. Haciendo la suma, entonces vamos a obtener un valor, ¿no? El valor que se considera, digamos, de corte es 6, ¿no? Porque el intervalo es de 0 a 12, ¿no? El valor que se considera de corte es 6. 6 a más, entonces el paciente sí tiene gran posibilidad de tener una neumonía intrahospitalaria, ¿no? También tenemos, ese es el score CPIS, como les digo, no todos lo usan obviamente, pero también les digo para que ustedes sepan, ¿no? Y el score para lo que es una neumonía asociada a ventiladores es el score PIRO, ¿no? El PIRO. Y el PIRO C también tiene variables, como pueden ser, PIRO viene de predisposición, insulto, que es injuria, ¿no? Injuria, respuesta y disfunción orgánica, ¿no? Entonces, predisposición, comorbilidades. Tiene algunas comorbilidades como las que hemos hablado, ¿no? Neutropénico, corticoides, 1. Insulto, bacteremia. Tiene bacteremia, 1. Presión sistólica menos de 90, 1. Y disfunción orgánica, síndrome respiratorio, 1, ¿no? Igualito. Sumo los puntajes y eso me evalúa más o menos también probabilidad y mortalidad, ¿no? Riesgo leve de 0 a 1 de mortalidad. Alto riesgo de 2 puntos y un alto muy riesgo de mortalidad más de 3 puntos, ¿no? 3 a 4 puntos, alto riesgo de mortalidad. 79%, 52% y hasta 13%. Entonces, si yo tengo una sospecha, ya sea de neumonía intrahospitalaria, asociada a ventilador, etc., ¿no? Yo debería obtener obviamente una muestra para cultivo, ¿no? Una muestra de esputo, ¿no? Si el paciente tiene sospecha y todavía no tengo el resultado, le inicio terapia antibiótica empírica, ¿ok? Entonces, obviamente, en base a esto le tomo la temperatura, leucocitos, le hago una placa, le pido un A también, esputo, etc., ¿no? Si el paciente mejora a las 48-72 horas con la terapia empírica y el cultivo es negativo, podría considerar detener los antibióticos, podría considerarlo. Si el paciente tiene cultivos positivos, puedo desescalar los antibióticos si es posible y lo trato por 7-8 días, ¿no? Si el paciente no mejora, entonces cultivos positivos, ¿me entienden? Entonces le ajusto los antibióticos dependiendo de lo que ha salido. Si los cultivos salen negativos, tengo que buscar en otros patógenos o incluso complicaciones, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la terapia empírica para neumonía hospitalaria, neumonía nosocomial? Acá tenemos que diferenciar si el paciente es, digamos, una neumonía de inicio tardío o de inicio temprano. Si el paciente tiene la neumonía después de 5 días de haber estado hospitalizado, se considera que el paciente debe tener patógenos ya resistentes. Eso es algo obviamente, digamos, empírico, ¿no? Práctico, pero así se tiene que hacer. Si el paciente tiene más de 5 días hospitalizado, mayor o igual a 5 días, se considera que ya tiene resistentes y le doy un esquema de antibióticos para ello, ¿no? Si no está menos de 5 días y ya ha tenido la infección, considero un espectro más limitado, ¿no? Acá tenemos entonces temprano y tardío, ¿no? En general, miren, siempre se ha considerado que el tratamiento, ya sea de la Sociedad de Servicios de Salud, ventilación mecánica y hospitalera, es similar, ¿no? Entonces, en un temprano consideramos que probablemente esté infectado de un estreptococo, hemófilus, estafilococo sensible, ¿no? Y algunos gram negativos. Si está más de 5 días, como les digo, pseudomonas, acinetobacter, estafilococo meticilino resistente es lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, en base a eso va a cambiar mi manejo. Entonces, si yo considero que es una neumonía de inicio temprano, considero estreptococo, hemófilos, meticilina, ¿no? Estafilo sensible y algunos gram negativos. Ok, entonces les digo que yo tenía un caso, por ejemplo, de Escherichia coli, de neumonía intrahospitalaria por E. coli. Recomiendo antibióticos sensibles, ¿no? Ceftriaxona, por ejemplo, levofloxacina, moxifloxacina, las quinolonas,
ampicilina sulbactam, el famoso Unacin, o ertapenem. Esto es el tratamiento antibiótico adecuado para una neumonía intrahospitalaria de inicio temprano, ¿ok? Obviamente, acá yo nomás pongo esta atingencia porque, como les voy a explicar también en neumonía adquirida en comunidad, digamos que este medicamento no lo usamos nosotros. Ahora les voy a explicar por qué. No, sin factores de riesgo, esta es otra guía, es una guía española, ¿no? También, ceftriaxona o levofloxacino, eso es lo que usamos, ¿ya? Para terapia empírica de pacientes que ya tienen un inicio tardío. El antibiótico va a cambiar porque nosotros consideramos que ya el paciente va a tener pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter o estafilococo meticilino resistente. Ok, entonces, por lo tanto, podemos usar cefalosporinas antipseudomónicas, ¿no? En este caso, cefepime de cuarta generación y ceftazidima, ¿no? Además, podemos usar carbapenems antipseudomónicos como el imipenem y el meropenem, que cubren pseudomonas. También podemos usar los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? En este caso, pipetazo, piperacilina tazobactam, ¿no? Y podemos aunarlos, digamos, sumarles con una fluoroquinolona antipseudomónica o un aminoglucósido. Si el paciente muestra, digamos, posibilidad que sea una infección por estafilococo meticilino resistente, linezolid o vancomicina. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo. La verdad es que les quería hablar más que todo de la nueva guía, ¿no? Miren, esta es una guía que ha salido en 2016. ¿Ya? Entonces lo que sí tienen que saber ustedes es que en el examen probablemente le van a preguntar solamente qué antibiótico le das, ¿no? Pueden ustedes utilizar un antipseudomónico con con un glucósido, aminoglucósido o con una fluoroquinolona. Pero la verdad es que nosotros no lo hacemos eso normalmente, ¿no? Esta guía es estadounidense, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? A veces ellos, digamos, juntan demasiadas cosas y hacen que la terapia sea muy larga, ¿no? Miren, por ejemplo, ustedes, vamos a ver, en este caso neumonía asociada a ventilador, ¿no? En unidades donde, dice, las estafilococos son meticilino resistentes, dice, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Miren, si el paciente tiene, digamos, antibióticos gram positivos con actividad meticilino resistente, ¿no? Podemos unir un glicopéptido, una vancomicina, dosis de 15 miligramos por kilogramo, o una oxacilidinona, que es el linezolid, ¿no? O sea, linezolid o vancomicina son para estafilococo resistente. Lo uno con un antibiótico gram negativo con espectro antipseudomona, en este caso, pipetazo, hemos dicho, cefepime, ceftazidima, imipenem, meropenem o astronam. Entonces, con esto yo uno esto. ¿Qué más? Más un antibiótico para gram negativos con también actividad, en este caso antipseudomónica, ¿no? Pero agentes no betalactámicos, por ejemplo, fluoroquinolonas, aminoglucósidos o polimixina colicina. Entonces, el uso de esos tres se puede obviamente indicar en pacientes pues que están en una sala de UCI, ¿no? Infección resistente y que yo sospecho que tiene estafilococo meticilino resistente, ¿no? Pero en pacientes, digamos, con una NIH, ¿no? No asociada a ventilador, que yo sospecho que el paciente, digamos, miren, no tiene alto riesgo de mortalidad y no tiene factores de estafilococo meticilino resistente, solamente voy a dar uno de los siguientes. Doy pipetazo, doy cefepime, levofloxacina o imipenem, meropenem, cualquiera. Entonces es una sola monoterapia y utilizo cualquiera de ellos. Entonces la pregunta del examen a usted no le va a venir pues esto, no le va a venir cuál de los siguientes es antipseudomónico, cuál de los siguientes empleo en neumonía intrahospitalaria. Ustedes van a marcar la clave que va a ser cefepime, va a ser pipetazo, etcétera, ¿no? Obviamente yo, como les estoy diciendo hace tiempo, no consideramos el uso de fluoroquinolonas porque nosotros necesitamos guardar cierta, digamos, reserva para el manejo de tuberculosis. Entonces, en el Perú, que nosotros demos levofloxacina endovenoso o moxifloxacino para una NIH, pues no es admisible, ¿no? Podemos generar resistencia y acá la tuberculosis, cuando el paciente MDR de tuberculosis necesita un medicamento, pues tenemos que ofrecerle estas fluoroquinolonas. Entonces, no es compatible utilizar esto. Si el paciente no tiene alto riesgo de mortalidad, no es una sepsis severa, pero si tiene factores para MARSA, utilizo pipetazo, cefepime, levofloxacina, imipenem, más vancomicina o linezolid. ¿Ok? Ese es si el paciente tiene factores de MARSA.
Si el paciente tiene alta sospecha de mortalidad, tiene también sospecha de resistencia a MARSA, entonces utilizo dos de los siguientes, ¿no? Capipetazos, cefepime, levofloxacina, imipenem, meropenem, ¿no? Amicacina o aztronam más vancomicina o linezolid, ¿no? En este caso puedo asociar, pues, ¿no? Puedo asociar pipetazo y amicacina, ¿no? O levofloxacina, gentamicina, o sea, asociaciones de dos o más fármacos, ¿no? Entonces, acá en este caso sí, dos o más, más vancomicina, ¿no? Pero como les digo, en verdad en los exámenes les van a preguntar eso, ¿no? Bien difícil que les pregunten todas esas combinaciones, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que a mí me sirve para el tratamiento de NIH, ¿no? Una cefalosporina antipseudomónica, que puede ser ceftazidima cefepime, me sirve un imipenem, meropenem, me sirve una piperacilina tazobactam, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Y acá están las dosis que ustedes pueden usar para su práctica diaria, ¿no? Cefepime se usa 1 gramo o 2 gramos cada 8 horas generalmente. Ceftazidima se puede usar 1 gramo cada 8 también, o 2 gramos cada 8. Imipenem 500 miligramos cada 6 o 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Usamos también 500 miligramos cada 8 horas. Meropenem si usamos 1 gramo cada 8 horas. Piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Y estas son las dosis de aminoglucósidos y levofloxacina, ciprofloxacina, ¿no? En caso de MARSA usamos vancomicina, la dosis de 15 miligramos por kilogramo, ¿no? O sea, 15, por ejemplo, por 60 kilogramos tendría más o menos 900, ¿no? Nosotros usamos en general 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Que es más o menos similar. Linezolid, 600 miligramos cada 12 horas. No son las dosis que hemos hablado. En este caso para neumonía nosocomial, digamos no tan complicado, usamos ceftriaxona 1 gramo cada 12, aunque mejor usamos 2 gramos cada 24 horas, ¿no? Y la dosis que ya hemos hablado. ¿Cuánto tiene que durar la dosis para una NIH? Bueno, en general la ATH, por ejemplo, la americana dice mínimo 7 días, ¿no? Puede ser 7 días, y si el patógeno es pseudomonas, puedo prolongarlo hasta 10 a 14 días, ¿no? La guía canadiense te dice de 7 a 8, la portuguesa de 10 a 15, en general nosotros tenemos que usar más o menos de 7 hasta 14 días es recomendable. En cuanto a la infección urinaria nosocomial, que es, digamos, la más importante, esta es la más frecuente de todas, ¿no? Este acá va a tener factores de riesgo asociados, ¿no? Obviamente. Si el paciente tiene cateterismo, ¿no? O sea, tiene una sonda Foley, tiene un alta porcentaje de infección intrahospitalaria, ¿no? Que sea de sexo femenino, ¿no? Edad superior a más de 50 años, diabético, insuficiencia renal, enfermedad grave, ingreso por enfermedad no quirúrgica también es un factor de riesgo. Obviamente si es urología también, presencia uretral, colonización uretral por uropatógenos, colonización de la misma bolsa colectora, etc. ¿Cuál es la etiología de esta infección urinaria, ¿no? En general, la mayoría de veces es por Escherichia coli, ¿no? Una Escherichia coli que pudiera ser un germen BLE, ¿no? Que es un germen B de beta-lactamasa espectroscópica, ¿no? 92% en esta serie de Hospital Español, por ejemplo, ¿no? Está también la Klebsiella, ¿no? El Proteus, ¿no? Y también podemos encontrar algunos casos de pseudomonas, ¿no? Sobre todo si es complicada, ¿no? En caso complicada, Escherichia coli, Klebsiella, pseudomonas caselapar, serratia y Providencia, ¿no? Por ejemplo, Proteus. Factores de riesgo para infección por E. coli, productor de beta-lactamasa BLE. Infección comunitaria si es de paciente anciano, diabético, hito a repetición, pues más propenso, si tiene sonda urinaria, viaje reciente a zonas de alta prevalencia o uso reciente de antibióticos. Si el paciente está en el hospital, si tiene mayor duración de ingreso, si tiene una sonda urinaria o uso reciente de cefalosporinas. Todos esos factores de riesgo para que el paciente tenga una E. coli BLE, ¿no? Entonces, inicialmente el paciente adquiere la bacteriuria, obviamente, ¿no? Esta puede ser por el sistema de drenaje abierto, que de 2 a 3 días, ¿no? El sistema cerrado, que es supuestamente mejor, de 10 a 15 días post sondaje se puede presentar con mayor frecuencia, ¿no? Tienen que saber ustedes que hay un incremento en pacientes que tienen la sonda Foley de 5%, ¿no? Por cada día de sondaje que tiene prevalencia de infección, ¿no? Empieza el primer día 5%, el segundo día 10%, el tercer día 15% de probabilidad que se infecte, ¿no? Y así. Catéter de larga permanencia va a originar siempre una bacteriuria, ¿no? Esta bacteriuria obviamente puede convertirse a una bacteremia, ¿no? Entonces, en general, es el 15-25% representa de bacteriemias nosocomiales, ¿no? La mortalidad aproximadamente de la ITU nosocomial puede ser de 10 a 15%, obviamente más frecuentes en pacientes urológicos, ¿no?
La etiología hemos hablado, primero siempre está la Escherichia coli, ¿no? Luego le sigue la Klebsiella, Proteus Enterobacter, 10 a 20%, compartida por ahí con Pseudomonas, como les digo, que es otra enterobacteria, 10%, Enterococo de 10 a 15%, y también hay que mencionar a la Cándida, ¿no? Que es un hongo que también se ve en la ITU intrahospitalaria, ¿no? En relación a la duración, digamos, de la cateterización, ¿no? El catéter es un importante factor de riesgo, entonces si es una corta duración, menos de un mes se considera. Generalmente consideramos pues E. coli, Klebsiella, ¿no? Enterobacter. Si es de larga duración, en cambio, una flora polimicrobiana, entre ellos Morganella, estafilococo recontra resistente, Enterococo candida, etcétera, ¿no? Para el diagnóstico microbiológico obtenemos muestras clínicas. Ya sabemos que tenemos que tomar exámenes de orina, ¿verdad? Preferentemente, luego del cambio de la sonda, a través del dispositivo de detección de muestras, obtener muestra tras pinzar la sonda, ¿no? Podemos obtener también hemocultivos porque los pacientes con ITU hospitalaria obviamente son más propensos a realizar pues bacteremias y sepsis, ¿no? Hay que tener cuidado con las muestras no aceptables, que a veces pueden ser contaminadas, ¿no? En todo caso muy manipuladas, que sale flora mixta. Muestras de orina de bolsa colectora pudieran usarse y del extremo de la sonda preferentemente no. ¿No? El urocultivo, ustedes saben que lo que hacemos es extraer una muestra urinaria, eso sí generalmente una sola, y la hacemos crecer en un medio, ¿no? Es importante que el urocultivo debe tener una bacteriuria significativa con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿ya? A veces también viene de pregunta. ¿Cuándo se considera una infección urinaria realmente indicativa de ITU? ¿No? Es una bacteriuria indicativa de ITU, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Pudieran haber mujeres obviamente con una ITU asintomática y sí, la paciente más bien genera síntomas como puede ser fiebre, dolor de cabeza, dolor lumbar, tenesmo, etcétera. Eso de ahí se constituye en una pielonefritis aguda, ¿no? Unas manifestaciones más que todo sistémicas, ¿no? Si es una manifestación más bien, más que todo local, como puede ser disuria, ardor al orinar, eso de ahí constituiría una cistitis. Muy bien. Hay que interpretar el urocultivo, ¿no? Con la resistencia a los antibióticos de cada germen específico, ¿no? A veces puede haber acá unas ciertas dificultades, ¿no? Sobre todo cuando hay contaminación de muestras, ¿no? O recuentos bacterianos bajos, ¿no? Son frecuentes a veces, como les digo, los cultivos polimicrobianos. En ese caso, el resultado del cultivo no se considera pues totalmente valedero, ¿no? El tratamiento, entonces, si es una hito asociada a cateterismo reciente, ¿no? Se considera pues que pudiera haber una remisión espontánea tras retirar el catéter, la zona foramen, ¿no? Y el pero se podría dar un tratamiento específico de 7 a 10 días, ¿no? Si el paciente tiene una hito asociada a catéter permanente, hay que ver si es asintomática, ¿no? Si el paciente tiene una hito, o sea, tiene una bacteriuria, digamos, ¿no? Pero que no le genera síntomas, entonces no se requiere diagnóstico ni tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen sonda Foley, digamos, de manera permanente, como puede ser un paciente neurológico con accidente cerebrovascular o un paciente que tiene problema, digamos, de la médula que le impide poder orinar. Entonces, esos pacientes que tienen sonda permanente, si tienen un germen pero no tienen síntomas, no se da tratamiento, ¿no? En algunos casos se puede dar sí, sobre todo si va a ir a una cirugía urológica, ¿no? Si el paciente va a ser operado, va a ser invadido. En embarazo, que también es una causa de importante indicación de tratamiento de bacteriuria asintomática y brote de infección nosocomial por patógeno multiresistente. Si yo veo que todos mis pacientes están con una infección nosocomial, bueno, pues no tengo que tratarlos. Si es sintomática, por un lado podemos cambiar la sonda, aunque la evidencia no es tan importante, ¿no? Obtenemos muestras clínicas, usamos urocultivo, hemocultivo y podemos utilizar tratamiento empírico de amplio espectro, ¿no? Para una ITU ya en hospital, ¿no? El tratamiento empírico debe darse, obviamente, antibióticos frente a gram positivo y gram negativos, ¿no? El riesgo de infección urinaria por patógenos multiresistentes es alto en los pacientes que tienen hospitalización prolongada, que han recibido ya antibióticos previos, ceftriaxona por ejemplo, han estado en la UCI o pacientes ya institucionalizados, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes que ya tienen un factor de riesgo para hacer una infección resistente o en todo caso tienen una estadía prolongada, también digamos que las alternativas van a tener que cubrir a veces Pseudomonas, ¿no? Piperacillina tazobactam, tenemos Astronam en pacientes alérgicos a la pipetazo o Piperacillina tazobactam más amicacina, podría combinarlo también, ¿no?
Si no uso estos, yo puedo utilizar tranquilamente carbapenems, en este caso imipenem o meropenem, ¿no? Uso ertapenem sí, siempre y cuando sea una bacteria sensible, ¿no? Por ejemplo, una Escherichia coli ble, ¿no? O sea, Escherichia coli ble sí puedo usar. Pseudomonas, no. Pseudomonas tengo que usar necesariamente imipenem o meropenem. Ese es el tratamiento de la ITU hospitalaria en general, ¿no? Usamos un tratamiento dirigido, podemos desescalarlo obviamente, a un tratamiento secuencial oral, ¿no? Para eso podemos usar amoxicilina ácido clavulánico o quinolona, ¿no? Ciprofloxacina por vía oral, si el paciente puede ya ir a casa y vamos a desescalar, ¿no?